aldehído, grupo cetónico y funciones alcohol. Si recuerdan, estos son definidos como derivados aldehídicos y cetónicos de alcoholes polihidroxilados. Si hablamos de los carbohidratos, entonces vamos a ver que estos se constituyen la principal fuente de energía para nuestro organismo y todos tienden a transformarse en el monosacárido denominado glucosa, que es la molécula conocida por los componentes dentro del metabolismo, de la transformación de las estructuras, como el proveedor de energía, es decir, todos los componentes que están presentes en nuestro organismo tienden a transformarse en glucosa, porque ella es el combustible de la célula. Aquí estamos viendo una diapositiva que nos indica cómo así es que los diferentes tipos de alimentos que nosotros ingerimos van a tender a transformarse en molécula de glucosa. Recuerden que nuestro alimento tiene diferentes características y diferentes componentes. Si se ingieren, por ejemplo, carbohidratos del grupo de los polisacáridos, como el almidón, o si se forma en nuestro organismo el glucógeno, este va a sufrir un proceso de degradación para generar, en principio, estructuras más pequeñas, como por ejemplo el disacárido maltosa, liberar molécula de glucosa para que ésta pueda ser utilizada como fuente energética. Si se trata de la ingesta de disacáridos, como la maltosa, la lactosa, la sacarosa, estos también se van a transformar en molécula de glucosa. Luego vamos a ver cómo. Y si hablamos de la incorporación directa de estructuras monosacáridas como glucosa, galactosa y fructosa, estas también van a generar la principal molécula energética de nuestro organismo. Si estamos hablando de energía, vamos a ver cómo esta molécula de glucosa a través del proceso de glucólisis se va a activar en primera instancia para luego transformarse en estructuras más pequeñas y generar energía. Si el requerimiento de la glucosa no es tal, entonces se va a almacenar en el hígado, el tejido muscular esquelético, favoreciendo el proceso denominado de síntesis de glucógeno. La glucosa también puede ser utilizada como precursor para otros componentes de naturaleza de carbohidratos, como son las pentosas, que estas son requeridas en la formación de los nucleótidos que a su vez forman la estructura de los ácidos nucleicos. Si la molécula de glucosa es utilizada también para desempeñar una función estructural, lo vamos a ir viendo aquí, cuando forma las partes de las estructuras de estos componentes. Se constituye reserva cuando genera la molécula de glucógeno y se constituye fundamentalmente energética cuando se degrada por completo. Cuando estamos hablando entonces del metabolismo de los carbohidratos, no se olviden que todos van a atender a formar glucosa, ya sea para que se almacene o para que sea utilizada directamente como fuente energética. Ustedes ven aquí de una ingesta de carbohidrato en una comida aproximadamente de 90 gramos, los diferentes tejidos en nuestro organismo van a captarla en diferentes proporciones. Si ustedes ven aquí, el tejido muscular esquelético es el que capta mayor cantidad o requiere mayor cantidad de molécula de glucosa para su funcionamiento. El hígado viene a ser otro de los tejidos donde la glucosa va a ser transformada, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, volvemos al concepto de que la molécula de glucosa se constituye el principal componente del metabolismo energético, y mucho más si hablamos del metabolismo de los carbohidratos. Básicamente aquí hay una relación de qué moléculas que nosotros estamos reconociendo como carbohidratos se van a transformar al interior de las células de nuestro organismo para que éste funcione. Tenemos aquí la relación del glucógeno, que viene a ser un polisacárido a partir del cual la molécula se puede almacenar en nuestro organismo.
o si el requerimiento de nuestro organismo es hacia moléculas de glucosa, entonces el glucógeno se degrada para liberar sus componentes básicos. Esa molécula de glucosa, decíamos, se puede degradar hasta piruvato, de piruvato a acetilcoenzima A, para que de esa manera se eche a marchar el ciclo del ácido cítrico, se produzca el transporte mitocondrial y por lo tanto la degradación completa hasta dióxido de carbono y agua de este resto de acetato, pero para nosotros desde el punto de vista energético significa la provisión de moléculas de ATP. Si el piruvato generado por la degradación de glucosa no es requerido directamente en condiciones aeróbicas, lo puede hacer en forma anaeróbica, formando lactato, que también se constituye un componente energético para el organismo. Otro camino que puede seguir la molécula de glucosa es de transportarse en un compuesto distinto, es decir, como una pentosa, para generar estructuras de moléculas que requiere nuestro organismo para su funcionamiento. Estamos hablando de los ácidos nucleicos. Entonces, desde el punto de vista funcional, la transformación de los carbohidratos va a sufrir ese cambio o esa modificación de su estructura a diferentes niveles del tracto digestivo. Por eso hablamos de el metabolismo. Cuando hablamos desde el punto de vista funcional, generalmente hacemos referencia a la digestión de los carbohidratos. Entonces, dentro de los carbohidratos nosotros tenemos monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos, que vienen a estar diferenciados en relación a la complejidad de la molécula que presentan. Los carbohidratos, principalmente los polisacáridos, se constituyen los principales proveedores de energía a nuestro organismo. Entonces, los polisacáridos como el almidón y el glucógeno, lo estábamos diciendo, vienen a ser los principales proveedores de moléculas de glucosa, puesto que su estructura está formada por ella. El proceso de transformación del principal proveedor de moléculas de glucosa cuando hablamos de alimento viene a ser el almidón. Recuerden que tiene su estructura lineal como amilosa y la estructura ramificada como la amilopectina. Entonces, esas constituyen una estructura bien compleja que tiene miles de moléculas de glucosa unidas entre sí que van a empezar su proceso de transformación a nivel de la boca, degradándose en estructuras polisacáridas más pequeñas, como ser las dextrinas, que son polisacáridos pero más pequeños. Cuando recibe a nivel tanto del estómago o la secreción del páncreas, que secreta amilasa, igual que a nivel de la saliva, que es específica para actuar sobre los enlaces alfa 1,4 de la estructura del almidón, permite que estas estructuras se vayan simplificando con la ayuda de la secreción del intestino, donde se encuentra la maltasa, que vendría a ser un producto de la degradación de este almidón. Entonces, su estructura va a ir simplificándose, de ser una estructura polisacárida, va a ir formando estructuras más pequeñas, como por ejemplo las dextrinas, la maltotriosa, la maltosa, para que éstas, a través de este proceso de digestión, puedan finalmente liberar molécula de glucosa. Uno de los aspectos importantes que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de la degradación del almidón es propiamente que en nuestro organismo se realiza un proceso de digestión, es decir, por acción de la amilasa salival. Aquí, la cadena lineal que presenta el almidón va a ser escindida, van a romperse los enlaces que permiten la unión de las moléculas por acción de la amilasa salival en principio. Se rompen los enlaces alfa 1,4 y dan estructuras más pequeñas, como ser oligosacáridos denominados dextrinas. Esta acción de la amilasa actúa solo a niveles de los enlaces glicosídicos alfa 1,4. Cuando la glucosa está unida por enlace alfa 1,6, no tiene acción sobre ella la amilasa. Por lo tanto,
se van liberando dextrinas de estas características para que luego vaya a actuar ya sea la amilasa pancreática a nivel de de sus estructuras más pequeñas para formar estructuras más simples como las maltotriosas o las maltosas. Finalmente vamos a tener la liberación de la molécula de glucosa, que es la que va a ser utilizada como energía. Aquí cabe mencionar que cuando hacemos referencia a la degradación del almidón, estamos hablando nada más de que de él se puede hacer referencia como un proceso de digestión, es decir, de simplificación en nuestro organismo. No hablamos de un proceso metabólico propiamente dicho porque nosotros carecemos de la capacidad de degradar o más bien de formar el almidón. Recuerden que dentro de los polisacáridos, una de las diferencias específicas que hay entre el almidón y el glucógeno es el origen. Decimos que el almidón proviene de vegetales, estamos hablando de la papa, de la yuca, el arroz, el maíz, etc. Y el glucógeno es de origen animal, es decir, puede ser formado en nuestro organismo. Por eso es que si hacemos referencia al proceso degradativo del almidón, este no se constituye un proceso metabólico propiamente dicho, porque no lo podemos formar, solo hablamos de la digestión o de su degradación. Contrario a ello, el glucógeno, que es un polisacárido de las mismas características estructurales, es decir, tiene, al igual que el almidón, moléculas de glucosa, tiene, al igual que el almidón, las moléculas de glucosa unidas en enlaces glicosídicos alfa 1,4 y además alfa 1,6. Ahora vamos a ver con esa diferencia estructural donde el glucógeno es más ramificado, cómo es que él se forma y se degrada. Entonces, cuando estamos haciendo referencia al glucógeno, tenemos que tomar en cuenta de que este también es una estructura polimérica muy grande, que está formada básicamente por moléculas de glucosa. Decíamos, presenta enlace alfa 1,4 y alfa 1,6. Los enlaces alfa 1,6 que se producen son más o menos realizados cada 10 residuos de moléculas de glucosa. Estos son los que generan la ramificación. Aquí tenemos la unión entre el carbono 1 de esta glucosa con el carbono 6 de esta otra molécula de glucosa. Entonces, al producirse, me va a dar una ramificación. Entonces, si nosotros observamos la estructura general del glucógeno, este posee muchas ramificaciones, a diferencia del almidón que posee cadenas lineales mucho más largas que en este caso. Entonces, cuando estamos hablando de su transformación, tenemos que considerar por qué este es importante. El glucógeno se constituye la forma de almacenar glucosa fácilmente movilizable, porque así como lo podemos formar, fácilmente lo podemos degradar porque tenemos enzimas específicas para ello. Cuando hay exceso de glucosa en la dieta, este se va a almacenar en forma de glucógeno, es decir, él es el encargado de almacenar esta molécula energética y puede proveer cuando haya una necesidad de nuestro organismo. Este se puede encontrar en el citosol en forma de gránulo, conteniendo enzimas para su degradación, su biosíntesis o aquellas que están encargadas de regular su proceso metabólico. Aquí vamos a ver unas diferencias, puesto que, recordarán, el glucógeno se almacena tanto a nivel del hígado como a nivel del tejido muscular. Por eso hablamos de que el glucógeno constituye el 6% del peso de este órgano que viene a ser el hígado. En el caso del tejido muscular esquelético, abarca solo un 1% de su peso. Pero recuerden que la estructura o la superficie, si quieren ustedes, del tejido epitelial es grande, por lo tanto, la cantidad de glucógeno que tendríamos sería mayor a la que existe a nivel del hígado. El hígado almacena glucógeno porque es el responsable de mantener los niveles de glucosa sanguínea en estado de ayuno. Recuerden que nuestro cerebro necesita glucosa para funcionar. Nosotros para pensar, para soñar, para ver, etcétera, necesitamos glucosa. Entonces, debe haber siempre
un componente que provea las glucosas, en este caso que viene a ser el hígado. Por el contrario, el tejido muscular más esquelético lo mantiene como reserva para cuando se requiera hacer un trabajo o un ejercicio. La ventaja aquí es que el glucógeno, luego de un ayuno entre 12 y 18 horas, se agota, es decir, está encargado de proveer las glucosas, de mantener la circulación con un nivel determinado de glucosa que se denomina glicemia. Entonces, después de un ayuno más o menos de 12 y 18 horas, este componente va a agotarse, por lo cual requiere nuevamente el aporte a nivel del alimento y nosotros empezamos a sentir la sensación de hambre, que es el mecanismo mediante el cual nosotros podemos incorporar alimento, y si este alimento es rico en carbohidratos, mucho mejor. En el caso del muscular, se va a agotar siempre que se haya efectuado un ejercicio vigoroso, es decir, un gasto exagerado de energía, o cuando el ejercicio es también prolongado. Se van a requerir grandes cantidades de glucosa. Básicamente, la transformación del glucógeno en nuestro organismo se lleva a cabo por dos procesos. Uno de degradación denominado glucogenólisis y el otro que es de síntesis denominado glucogenogénesis. El proceso degradativo va a simplificar la estructura de la molécula del glucógeno, liberando sus componentes básicos que viene a ser la molécula de glucosa. Pero aquí hay una característica, la glucosa se encuentra fosforilada. En el proceso de degradación tenemos una enzima importante que viene a ser la glucógeno fosforilasa y la enzima desramificante que permite tener libres las moléculas de glucosa. Esta va a activarse llevando el fósforo al carbono 6 para que pase a la circulación y ahí pueda ser utilizada como fuente energética. Si obtenemos glucógeno, libera las moléculas de glucosa y no hay una demanda hacia energía, entonces esta glucosa va a almacenarse generando la molécula del glucógeno, lo que vamos a denominar la glucogenogénesis. Para esto se requiere el glucógeno sintasa como enzima y también además la participación de la denominada enzima ramificante. Entonces, vamos nosotros a ver que esta transformación de glucógeno está estrechamente relacionada con la molécula de glucosa que forma parte de su estructura. Hace un momento veíamos que la glucosa puede ser almacenada en el hígado, almacenada a nivel del tejido muscular esquelético, puede degradarse y generar energía en forma de lactato en condiciones de anaerobiosis o degradarse completamente en el ciclo de Krebs hasta dióxido de carbono y agua, que nosotros sabemos que es un proceso altamente exergónico que nos proveería de moléculas de ATP. Si lo que necesita nuestro organismo no es grandes cantidades de energía, entonces esta energía se almacena en forma de glucógeno. Entonces, este proceso está en estrecha relación con el de utilización o no de la molécula de glucosa. Entonces, vamos a ver cómo así se forma el glucógeno. Si hacemos referencia a lo que vimos hace un momento, entonces vamos a simular que tenemos una condición donde no hay suficiente proporción de glucosa en circulación, es decir, la glicemia está baja. Entonces, vamos a necesitar sintetizar el glucógeno. Para el proceso de síntesis del glucógeno, básicamente tenemos tres fases. La primera, que es de iniciación o de activación de la glucosa propiamente. Luego tenemos la elongación, es decir, la formación de las cadenas más largas. Y por último, recuerden que el glucógeno tiene también ramificaciones. Entonces, la tercera fase sería la ramificación. Entonces, vamos a ir describiendo el proceso en sí. Para la iniciación necesitamos que la glucosa esté fosforilada en el carbono 6,
este pase al carbono 1 y se una a un transportador. Esa unión al transportador va a permitir formar la estructura mucho más larga que es la glucógeno sintasa, la enzima que cataliza ese proceso de incorporación de glucosas para que vaya elongándose la cadena que va a constituir el glucógeno. Y finalmente, la ramificación que se va a producir por acción de la enzima denominada ramificante. Para el proceso, entonces, se requiere una serie de enzimas que van a catalizar las reacciones químicas, en este caso son 5 reacciones básicamente las que se producen en forma continua y también en forma, es decir, controlada, pero en relación a la demanda de almacenamiento de energía que puede tener. Para el proceso de síntesis de glucógeno o la denominada glucogenogénesis, se requiere la glucoquinasa, la fosfoglucomutasa, la UDP-glucosa pirofosforilasa, la glucogenina y la glucogenosintasa, y finalmente la enzima ramificante. Entonces, los pasos que se ven serían ellos. Vamos entonces con la primera fase, es decir, de iniciación. Para que se lleve a cabo una vía metabólica, lo habíamos mencionado ya al inicio del semestre, de que se requiere que la molécula que va a participar o la que se constituye el sustrato de la vía metabólica debe activarse, prepararse para intervenir en esa vía metabólica. Y eso sucede cuando se fosforila o ingresa a su estructura un fósforo cedido por un componente de alta energía que es el ATP. Entonces el ATP le va a ceder fósforo a la glucosa y va a liberarse en forma de ADP. Esta incorporación de fósforo a nivel del carbono 6 es catalizado por una exoquinasa. Ya tengo la glucosa fosforilada en el carbono 6, es decir, activada, preparada para intervenir en la reacción. Pero resulta que el requerimiento para formar glucógeno es que la glucosa esté fosforilada en el carbono 1. Entonces, se debe activar la enzima fosfoglucomutasa, que lo que hace es cambiar de posición el fósforo. Del carbono 6, llevarlo al carbono 1. Entonces, ya está preparada para unirse. Pero si recuerdan, el glucógeno es una estructura polisacárida. Son miles de glucosas las que están unidas entre sí. Entonces, cuando hablamos de llevarla hasta el hígado para que forme glucógeno, en él debe estar presente un componente aceptor, es decir, el que va a ir recibiendo las moléculas de glucosa para que éstas se unan en enlaces glicosídicos alfa 1,4 o alfa 1,6. Entonces, para que esto ocurra, se requiere un transportador, que en este caso es el UTP, o el uridine trifosfato, el cual se va a unir a la glucosa y por acción de la glucosa 1-fosfato uridil transferasa va a unirse a la glucosa, el UTP, liberando el fósforo que tenía la glucosa y liberando un fósforo de su estructura en forma de pirofosfato, el cual va a sufrir una hidrólisis para dejar el fósforo inorgánico libre y con ello evitar la reversibilidad de la reacción. Entonces, el producto va a ser el transportador unido a la molécula de la glucosa. Recuerden que el transportador que queda aquí sería el uridín difosfato de glucosa. Esta estructura está para que recordemos cuál vendría a ser la característica. Tenemos el aminoácido, la base nitrogenada denominada uracilo, que se une a la ribosa y a dos grupos fosfatos constituyendo el nucleótido que va a ejercer función de transporte. Al unirse a la molécula de glucosa, entonces la va a transportar hacia el remanente o el componente que va a recibir las moléculas de glucosa. Entonces ingresamos a la segunda fase que vendría a ser la elongación, es decir, el crecimiento de la cadena de glucosas unidas entre sí. Para ello, se necesita que se active la enzima denominada glucogenosintasa, que es la enzima más importante de esta fase que de la síntesis del glucógeno.
Pero esta enzima no se activa si no hay un polisacárido receptor, como ser un monómero. Es decir, el nuevo monómero que vendría a ser la molécula de glucosa que está unida al transportador debe llegar hacia alguien que lo reciba. En este caso viene a ser la glucogenina. Entonces, este transportador va a ceder la glucosa a este aceptor que es la glucogenina y se forma una unión de tipo 1,4 para ir acrecentando la cadena de glucosa. Esta reacción va a ser catalizada por la uridin difosfato glucosa transferasa, que es la que va a transferir la molécula de la glucosa hacia el residuo, el remanente o la glucogenina que se constituye el aceptor de moléculas de glucosa. Se va a producir una unión entre la molécula de glucosa y el aceptor que es la tirosina, es decir, un resto de la glucogenina se va a unir al carbohidrato. Queda entonces la molécula ya preparada para recibir las otras glucosas que van a ir llegando. Entonces, la que llega se une por un enlace glicosídico a la otra molécula de la glucosa, quedando este extremo, si ustedes observan aquí, tengo carbono anomérico que está reaccionando con el carbono 4 de la molécula de glucosa. Es decir, que su carbono anomérico, que está ubicado aquí, no está libre. Entonces, si no está libre, va a constituir un extremo no reductor. ¿Ya? Entonces, una vez se van uniendo las moléculas de glucosa, van a formar la cadena lineal. Para que esta UDP glucosa siga trayendo moléculas para unirse a la glucogenina, que hemos dicho que es la aceptora, entonces se va a ir formando la cadena carbonada, la cadena de moléculas de glucosa que están unidas entre sí por enlaces glicosídicos alfa 1,4. La reacción catalizada por la glucogenosintasa, que viene a ser la enzima reguladora del proceso de síntesis, se va a llevar a cabo uniendo cada vez un residuo de molécula de glucosa en enlace glicosídico alfa 1,4. Pero hemos dicho de que el glucógeno se asemeja al almidón porque posee también ramificaciones. Entonces aquí es necesaria otra enzima para que el glucógeno pueda formar la ramificación. Entonces estas se van a producir cuando actúe sobre ella la enzima amilo alfa 1,4,1,6 glucosiltransferasa, o también conocida como enzima ramificante. ¿Qué es lo que va a hacer? Aquí la UDP glucosa está trayendo glucosas para que se unan en enlaces glicosídicos alfa 1,4. Cuando se han unido aproximadamente 10 a 12 residuos de glucosa entre sí, entonces deja de actuar la glucogenosintasa y actúa la enzima ramificante, que es esta que va a trasladar todo este grupo de moléculas de glucosa desde un extremo a otra molécula de glucosa por enlace glicosídico alfa 1,6, formando la ramificación. Esta enzima se va a activar cuando la estructura de la glucogenina esté unida a moléculas de glucosa y hayan unidose 10 moléculas de glucosa. Entonces se queda un resto de 3 y se traslada o transfiere el componente de la cadena de glucosa. Una vez se ha producido el enlace alfa 1,6, deja de actuar la enzima ramificante y entonces aquí en los extremos no reductores de esta estructura va la UDP glucosa seguir trayendo glucosas para unirse. Una vez esta cadena sea de 10 o 12 glucosas unidas entre sí, entonces nuevamente se produce una ramificación. Lo mismo este otro extremo, para que de esa manera el glucógeno vaya adquiriendo la estructura que conocemos. Es decir, queda el extremo no reductor, va a venir la UDP glucosa, une otra molécula de glucosa y se forma la cadena lineal. Una vez que se han unido 10
glucosa, deja de actuar ella, actúa la enzima ramificante y entonces se produce otra ramificación. Por eso aquí podemos observar que el glucógeno posee muchas ramificaciones. Si vemos la estructura en más grande, entonces esta sería la característica de la estructura del glucógeno ya formado. Entonces, esa es la manera como el glucógeno se forma. Estamos hablando de la glucogenogénesis. Entonces, en la siguiente clase vamos a hablar de cómo es que el glucógeno se degrada, ¿ya?